Salam alaikum. Salam. Salam alaikum. Bienvenidos a otro día acá en el Centro Islámico. Hoy el presentador va a ser Imam Abdurrahman Vega para la clase de Conozca el Islam. El tema de hoy se llama Credo en Dios. Invitamos a todas las personas que vengan aquí al Centro Islámico todos los domingos de las 2 a las 3 de la tarde y que inviten a sus familias y sus amistades que tal vez no sean musulmanas, pero tengan curiosidad o quieran aprender sobre por qué hemos decidido ser musulmanes, por qué esta vida nos beneficia. Aquí en el Centro Islámico nos dedicamos a educar a las personas sobre el Islam. Encuéntrenos en www.islamispanish.org y para cualquier pregunta puedes estar en contacto con nosotros en los comentarios, en YouTube, en Facebook o correo electrónico a info@islamispanish.org. Volviendo a la clase, el instructor de hoy es Abdurrahman Vega, que Dios lo bendiga. Le damos gracias por enseñarnos sobre el Islam por mucho tiempo. Síganse en turno, aquí estamos para enseñar sobre el Islam y aquí está con el imam. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bienvenido una vez más a la programación que toma lugar aquí en los estudios de Islam en Spanish de la ciudad de Houston, Texas. Hoy día vamos a continuar con el tema que tenemos, lo que hemos estado hablando ya casi por las 3 a 4 últimas clases. La intención es de tratar de dar algo de información a las personas que no conocen o saben nada de esta forma de vida de los musulmanes, para que tal vez con el favor de Dios tengan un mejor entendimiento y puedan al menos enterarse de boca de los musulmanes en qué consiste nuestra fe, o cuál es la base, o cuáles son los fundamentos. Algo muy esencial que vale la pena mencionar es el hecho de que toda nuestra información es derivada prácticamente de lo que tenemos como forma de vida o como una guía en lo que es la estructura del libro sagrado, el que viene como una confirmación de las previas escrituras, el Corán. Y el ejemplo dado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y la misericordia de Allah sea sobre él. El hermano en la clase pasada estaba hablando de los artículos o los principios de fe en el Islam, y brevemente creo que vale la pena mencionarlos de nuevo, y voy a tratar de hacer énfasis en uno de estos principios para dar algo más de claridad en ello. El credo en Dios, que es el primero; el creer en los ángeles, el segundo; creer en sus libros, el tercero; creer en sus profetas, mensajeros o enviados, el cuarto; creer en el día del juicio, el quinto; y el sexto, creer en el decreto divino. Vamos a tratar de, con el correr de la clase, dar un poquito más de énfasis en todo y cada uno de estos puntos para que quede una mejor claridad en cuanto a este tipo de principios se refiere. ¿Y por qué principios? Porque son en la base o el fundamento de donde se derivan todo este tipo de, donde se deriva o se compone de todo lo que compone la fe en el Islam, la fe o la base de lo que es imán, conocido como fe en el Islam. Es interesante cada que se toca el credo de Dios. En pocas palabras, si yo fuera a preguntar a alguien si usted cree en Dios, creo que en su mayoría de los seres humanos todo el mundo declara creer en Dios. De la forma en que cree tal vez varíe, esta persona de la forma que en él cree tal vez varíe, pero creo que vale la pena enfatizar de que, siendo esto lo más importante en la vida del ser humano, debería ser también con lo que más celoso uno debería de ser. Debería de tener un cuidado extremo en determinar cómo es determinada esta fe o qué lo lleva a esa conclusión de esa fe en su Señor. Si uno pregunta a una persona de una fe ajena a la que nosotros conocemos como hispanoparlantes,
Tal vez esta persona pueda declarar de que cree en Dios, pero al mismo tiempo tal vez crea que el medio de acercarse a ese Dios sea por medio de la adoración tal vez a algún santo o algún pilar o algún objeto en particular el cual él cree o estima necesita acercarse para poder ser o estar cerca a su Señor o poder de que Él le escuche. Y vemos también de que de cultura a cultura estas percepciones, lo que se percibe o lo que se entiende por fe o credo varía, a veces hasta en el individuo. A veces hay personas que pueden decir, sí, yo creo en Dios, pero cuando se les pregunta si creen que Dios tiene el control de lo que está en existencia, es decir, las cosas de este mundo, dicen, bueno, Él tiene control hasta cierto punto y este mundo prácticamente puede hacer de que esté siendo regido por lo que son las fuerzas negativas o lo que es conocido como el Satanás. Hay diferentes opiniones cuando viene esto de preguntar en el credo de los seres humanos con referencia a su Señor. En esto del Islam no hay esa libertad. No hay la libertad de que uno pueda decir de que cree en Dios de cierta manera, porque ya hay un principio, una base, una escritura a la que uno debe guiarse para llegar a esta conclusión. El primer principio es el hecho, perdón, de que Dios declara su señoría en todos los aspectos de su reinado. Es decir, declara de ser uno en su poderío para crear. Dios, Allah, el creador de los cielos y de la tierra, declara ser uno en su poderío para crear. Lo interesante de este punto en la historia que mencioné en la clase pasada es el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán, Ya ayyuhal nas, taqwa rabbakum, aladi khalaqakum, waladi min qablikum, la'illakum tattaqun. Oh seres humanos, Allah subhanahu wa ta'ala menciona, oh seres humanos, oh humanidad, sean conscientes o tengan temor de su Señor, quien los creó a ustedes y creó a las generaciones en el pasado. Tengan conciencia de su Señor, que Él es su creador. Y de esta forma van a obtener progreso. Este llamado se hace no únicamente a las personas de fe, sino que se hace a todos los seres humanos. Que traigan a mente el hecho de que su Señor, siendo uno, en el poder de crear, les creó. Esto en sí lleva de que esa fe en este Señor no sea compartida o asociada con ninguna otra cosa en creación. Es decir, uno no piensa o cree o concluye de que hay alguien con la habilidad de crear de igual manera como creó el creador de los cielos y la tierra, el primer ser humano, con nuestro padre Adán. Otro punto que vale la pena mencionar en esto de nuestro padre Adán es el hecho de que cuando él fue creado no pasó por una niñez como ustedes y nosotros tal vez hayamos pasado. No tuvo que ir a una escuela. El entendimiento que le fue dado a él, le fue dado por su Señor y ya venía inculcado en su existencia. Es decir, no necesitó de que nadie fuera y le diera instrucciones acerca de cómo se llamaban las cosas que ya habían sido creadas antes, como los ángeles y como todo y cada una de las cosas que existían en la tierra. Entendemos de que Allah, el creador de los cielos y la tierra, es uno en su poderío, es decir, no necesita un copartícipe que le ayude a crear. Y es quien crea, Dios, es quien crea sin necesidad de un molde, es decir, de antes que hubiera cualquier cosa en existencia, este Señor de los cielos la trajo a existencia. Siendo Él un punto aparte en su creación, es decir, en su creación no le puede abarcar. Eso se entiende y queda claro. Otro punto que vale la pena mencionar en este énfasis del credo en el Señor de los cielos es de que creemos de que Él es el todo supremo, el más compasivo, el misericordioso, el que está en control de todo y cada una de las cosas en su creación, el que creó todo y cada una de las cosas que existe, dio su forma y también dictó su naturaleza a toda y cada una de ellas, incluyendo a los seres humanos y a los espíritus que también tienen libre albedrío. Dentro de estas creaciones de nuestro Señor, hay un ser que fue elevado, a quien le fue dado honor, dentro de los habitantes del paraíso, que son los ángeles. Y este ser, su nombre era Iblis, o popularmente conocido como el Satanás. Este ser es dentro de la creación de los espíritus llamados jinns, en el término árabe. No quiere decir en ningún momento de que este ser era parte de la creación de los ángeles. Entendemos que es parte del principio de fe, el segundo,
el creer en los ángeles, y voy a llegar a este punto brevemente después de que pase a dar algo de aclaración en el primero. Este ser estaba en medio de los ángeles, no siendo parte de los mismos, como tal vez nosotros como seres humanos, con el favor de Dios, después de que nos sea recompensado con el paraíso, vamos a tener compañía de ángeles, pero no necesariamente quiere decir o implique que nosotros seamos de la misma naturaleza de los ángeles. Y este ser individuo, este particular individuo, se le había dado el honor de estar en medio de los ángeles por su obediencia y su devoción al más altísimo. Es decir, este Satanás acostumbraba devotamente a seguir los comandos de Dios. No hacía lo que él percibía de su propia voluntad. Hasta que llegó el punto que después de que nuestro Señor creó a nuestro padre Adán, le comandó a los habitantes de los cielos que se prostraran ante nuestro padre Adán. Les fue ordenado a todo y cada uno de los seres presentes de que se prostraran ante nuestro padre Adán. Y esta criatura, el Iblis, rechazó esa orden. Es decir, cuando todo y cada uno de los ángeles se prostraron, él rehusó en hacerlo. Él dijo, no, yo no voy a estar entre los que están prostrados. Y su Señor le preguntó, ¿por qué? ¿Qué lleva a que tú hayas desobedecido una orden directa de tu Señor? Y este ser dijo, yo soy mejor que Adán. Yo soy mejor creación que él. Y entró y continuó tratando de explicar, a mí, oh Señor de los cielos, tú me creaste de fuego, y a él, refiriéndose a nuestro padre Adán, lo creaste de arcilla. Y este fue el primer conflicto que hubo entre el ser humano y entre el ser humano y el Satanás. Es la razón de que este ser, este Satanás, rehusó recibir una orden directa de su Señor. Se le fue dicho de que él iba a ser de los despojados de la misericordia divina, es decir, iba a ser erradicado del paraíso y no iba a tener de la gracia divina, iba a ser de los completamente rechazados, lo cual hace un objeto o individuo, una persona que está maldita, literalmente, que no se va a encontrar nada bueno en él. Y le fue dicho a nuestro padre Adán de que este ser definitivamente era un enemigo abierto para con él, es decir, que no le obedeciera, ni siguiera sus pasos en ningún momento. Y sabemos que la historia brevemente continúa en mencionar de que nuestro padre Adán se le fue dado la residencia a la cual fue creada para él, lo cual fue el paraíso. Y se le ordenó de que dentro de ese paraíso podía consumir de todo lo que estuviera a su alcance y disposición, con la excepción de una sola cosa. Un árbol en particular que había, que el creador de los cielos y la tierra en su sabiduría le prohibió que se acercara siquiera a él. Y este mismo Satanás vino, contrario a lo que está mencionado en otras creencias o en otros principios de fe, que se acusa a la mujer de haber sido el objeto por el cual el pecado entró al mundo. En esto del Islam hay una claridad, y creo que también una claridad y una satisfacción, una claridad que lleva una satisfacción y enaltece prácticamente la posición de la mujer, cuando nuestro Creador nos menciona de que fue nuestro padre Adán al que Satanás vino y le sugirió de que el Creador no había prohibido de que él se acercara a ese árbol, más que por la razón de que si él lo hacía, él iba a llegar a ser como los ángeles. Esto fue que el Satanás le dijo a nuestro padre Adán, que él iba a llegar a ser como los ángeles, y también le prometió de que si él se acercaba a ese árbol, él, nuestro padre Adán, iba a vivir para siempre. Esas fueron las dos cosas que nuestro padre Adán encontró absolutamente tentativas para poderse acercar y consumir de este árbol. Vas a llegar a ser como los ángeles y vas a poder vivir para siempre. ¿Qué llevó a nuestro padre Adán de que cayera en esta tentación de lo que él ya fue testigo? Nuestro Creador le ordenó a los ángeles que se prostraran ante él. Inmediatamente se puede concluir de que nuestro padre Adán está en una posición mucho más elevada que la de los ángeles. ¿Qué llevó a que él fuera tentado de esta manera? Las personas de conocimiento mencionan de que lo que llevó a nuestro padre Adán, lo que lo movió, es el hecho de que estas criaturas están constantemente adorando a su Señor, sin desobedecerle, contrario tal vez lo que se ha enseñado en otras enseñanzas religiosas de que los ángeles tienen libre albedrío. Como musulmanes sabemos de que ellos fueron creados sin esa facultad o sin esa bendición de tener libre albedrío. Es decir, cuando su Señor comanda algo, ellos estrictamente siguen ese comando, sin vacilar y sin desobedecer.
Mencionan de que lo que llevó a nuestro padre Adán a ser tentado era el hecho de que él veía de que en esto había algo bueno. Es decir, él vio de que el estar adorando a su Señor era algo bueno. Y el vivir más tiempo llevaba a que pudiera hacerlo por más largo tiempo. Es decir, vio también algo bueno en ello, de poder constantemente adorar a su Señor eternamente. Algo que encontró muy atractivo. Pero se olvidó del primer principio, que creo vale la pena mantener en este tópico para que lo relacionemos. ¿Qué podemos relacionar de esta historia de nosotros? El hecho de que con lo que el Creador ha demandado es de la forma de que nosotros nos podemos acercar a Él. No con lo que nosotros concluyamos como bueno o lo que pensamos es bueno. No va a haber ninguna otra manera que uno se pueda acercar más al Señor de los cielos que en sumisión o obediencia a lo que Él ha demandado. De esta manera, el Satanás hizo de que nuestro padre Adán cayera en la tentación de desobedecerle, lo cual fue la primera culpa. Y también sabemos de que esto no fue un error de fábrica, como uno dice. El Señor de los cielos, cuando creó a esta criatura, el Satanás, y cuando creó a nuestro padre Adán, todo ya estaba bajo un plan. Había un propósito, había un porqué. Uno de sus principios, uno de las raíces en el credo de Dios, ser uno en todo el sentido de la palabra, es el hecho de que no se equivoca, su conocimiento es absoluto. Él tenía conocimiento de lo que estaba creando y también había creado el escenario para lo que estaba ocurriendo. Y el propósito es, en Surat al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala menciona de que Él ha creado los cielos y la tierra y todo lo que está en ello, el escenario de la vida y la muerte, con el único propósito de probar quién de sus criaturas va a ser agradecido o desagradecido. Es decir, por lo que nosotros pasamos en la vida como seres humanos, es un escenario de prueba de que uno nace hasta que uno muere. Y lo que uno almacena en este periodo, prácticamente puede hacer que lo adquiera de una manera placentera a nuestro Creador, puede hacer que lo adquiera de una manera no placentera a Él. Y para aquellos que hagan la voluntad de su Señor, es decir, se ganen su sustento honestamente, traten en lo mejor de su habilidad de navegar en este mundo con una fe en Dios, creyendo de que un día vamos a ser levantados y vamos a ser recompensados o castigados por lo que hayamos hecho, manteniendo y navegando en esta vida de esta manera, la recompensa de estos seres va a ser de que regresen a el paraíso, que fue creado con esa intención de que ellos fueran los residentes ahí. A la persona que no, viva su vida literalmente sin ningún recato, haga lo que él piensa es prácticamente lo que fue creado para hacer, disfrutar de esta vida sin ninguna consecuencia, a esas personas en ese día la recompensa va a ser el fuego del infierno. Y eso va a ser su residencia por toda una vida. Vale la pena considerar de que este credo esté en la dirección apropiada, porque si no, lo que hay en juego es mucho. Y vemos que todo y cada uno de nosotros pasamos por esa pregunta, a veces con los altos y bajos de la vida, preguntándonos por qué sucede esto. Y no llega a comprender a veces por qué suceden tantas cosas, por qué se ve tanta maldad, por qué se ve tanta guerra, por qué tanto odio. Y llega uno sin entender o comprender a qué se debe. Allah subhanahu wa ta'ala, en una forma muy precisa en el Corán menciona de que lo que vemos en discordia en el mundo ha sido debido a lo que nosotros como seres humanos hemos construido con nuestras propias manos. Cuando Allah menciona un comando, vemos la alternativa o las consecuencias de la desobediencia del mismo. Allah menciona a Dios es uno, vemos que hoy por hoy hay líderes que se ponen a decir a sus seguidores, yo soy el que prácticamente les voy a sacar de la posición en que se encuentran. Y cada que esa fe o ese credo se pone en alguna otra cosa creada, hay discordia. Porque van a ser un grupo de personas simpatizantes con esta forma de pensar, atacando al resto de otros grupos de personas. Y va a haber un conflicto. De la única forma que se llega a una armonía es cuando todo y cada uno de los seres humanos siguen la dirección dada por quien le creó, porque allí en ello hay justicia. Eso es bien importante de que se tenga ese credo. Otra cosa que vale la pena mencionar es que acaso la persona que dice, pues yo simplemente no tengo una religión o un credo, esté exenta a seguir algo. No, Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán de que hay personas dentro de los seres humanos que siguen sus propios deseos como su ilah o como su Dios. Su forma de pensar la toman como una guía. A veces uno llega y propone fe y ellos dicen simplemente, yo no creo en eso. Yo tengo mi percepción y eso es lo que yo sigo.
Y suena muy bonito, ¿verdad? Si nosotros dijéramos sí, todos los caminos llevan a Dios y cada ser humano, los millones y billones que vemos, tomara como su propia guía, su forma de pensar, ¿a dónde terminaríamos como seres humanos? Cada uno de nosotros diciendo sí, tal vez en mi forma de pensar uno puede robar aunque sea un poquito, realmente no mucho, pero al menos un poquito. Y otra persona dice sí, a mí lo que viene a moral yo creo que sí, yo puedo traspasar ciertas reglas. Cada quien tendría su forma de pensar, su propia forma de creer que está siguiendo lo que el Creador ha demandado. Pero esta desde el principio siempre ha sido una, de que uno le reconozca a Él como su Creador y siga las instrucciones que han sido dadas por Él. ¿Y a qué instrucciones me estoy refiriendo? El Creador de los cielos y la tierra menciona en el Corán de que hay algo instintivo dentro del ser humano, un compás moral que le hace saber entre lo bueno y lo malo. Hay un compás moral que ha sido inculcado en todo ser humano que le hace saber entre lo bueno y lo malo. Lo que sucede con ese compás, con el acto de repetitivamente estar cayendo en culpas, se disturba o se oscurece y ya no es tan eficaz, ¿verdad? Como cuando uno tiene una compañía que no es muy eficaz, ¿verdad? No es muy reliable. Si tiene una compañía en su teléfono que tal vez sea de una compañía no muy grande y trata de usar su GPS en algunas partes, a veces la comunicación se rompe y termina uno perdido, embolatado, como uno dice. Si esa recesión con su creador no está en el tono apropiado, su compás no va a funcionar bien. Pero más no obstante, a pesar de ello, en toda parte del mundo hay ciertos crímenes que la gente sabe que está mal. El asesinar, en todas partes del mundo sabe que el asesinato está mal. El robar, es decir, tomar lo que no es propiedad suyo, en todas partes del mundo este tipo de cosas son condenadas universalmente. Y esto es lo que universalmente el Creador ha prohibido. De que se quite la vida de un ser humano a lo cual no se le ha dado permiso de hacer, de que se tome la propiedad de otro sin permiso, de que se tome el honor de otro ser humano sin derecho. Sabemos que tener la creencia apropiada lleva a que uno tenga una mejor coordinación en poder determinar y poder navegar con todo este tipo de principios en la vida. Volviendo al punto, a nuestro padre Adán se le advirtió de que el Satanás iba a ser un enemigo prácticamente abierto, y es decir, le iba a estar llamando o tentándole a la desobediencia de nuestro Señor. En esta forma de vida del Islam llega información tal vez que a otras personas no ha llegado en otras formas de vida. Lo interesante es de que el hecho después de que nuestro padre Adán cayó en esta tentación de desobedecer, se arrepintió de haber desobedecido a su Señor y pidió, y estas palabras están mencionadas en el Corán, de cómo nuestro padre Adán suplicó a su Señor, mencionando de que si él no sobrepasaba esa desobediencia, en verdad él, refiriéndose a Adán, iba a estar dentro de los que no iban a tener gracia, no iban a ser de los agraciados. Y Allah subhanahu wa ta'ala, el creador de los cielos y la tierra, uno de sus títulos es que es el más compasivo, el más misericordioso. Él sobrepasó esta desobediencia de nuestro padre Adán y le ordenó de que su residencia por un tiempo iba a ser en esta tierra y que allí él y todo y cada uno de sus descendientes que siguieran las instrucciones que iban a ser dadas por él, por el Señor de los cielos, iban a ser de los que iban a tener como recompensa el paraíso. Y aquellos que desobedecieran o siguieran las sugerencias del Satanás iban a ser sus acompañantes del Satanás en el infierno. Desde el principio de los tiempos, esto ha sido el criterio de que nuestro padre Adán, como el primer humano que tuvo contacto directo con su Señor, es decir, recibió instrucciones de cómo debía regir su vida, cómo debían de regir sus descendientes, la vida de ellos, se considera como un mensajero o profeta, alguien que escuchó de su Señor revelación. Entendemos de que fue uno de los primeros en recibir instrucciones de leyes y conductas. Y subsecuentemente vinieron después de él muchos más. Este conflicto desde el principio fue establecido de que Allah subhanahu wa ta'ala creó a los seres humanos con la intención de colocarles en este escenario de la vida por un periodo de tiempo en el cual ellos, ustedes y yo, íbamos a ser puestos a prueba. ¿Con qué tipo de situaciones? Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán de que en verdad les va a ser puesto a prueba
con pérdida de lo que ustedes amasan de ganancia, con pérdida de vidas. Es decir, en algún punto de nuestra vida nosotros vamos a perder un ser querido. En algún punto de nuestra vida nosotros vamos a perder un ser querido. Es bien importante entender que quien está dando la vida es quien tiene derecho a quitarla. Y esto en el Islam se entiende con la información complementaria que hay a través de los labios del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él menciona de que cuando el embrión entra al vientre de la madre y pasan 120 días que se considera ya aún por términos médicos que es una vida, es un ser humano, es un ángel el que viene a ese vientre y deposita en ese vientre el alma de ese niño. Es decir, ya es considerado una criatura, un ser humano. Y también deposita allí en él lo que va a ser prácticamente, si va a ser de los afortunados, de los que van a tener la recompensa del paraíso, o si va a ser de los desafortunados, de los que van a ser castigados en el fuego. Cuando ese niño, antes de ese niño nacer, su decreto es dado, si va a ser rico o si va a ser pobre, de qué familia nace, en qué país nace, hombre o mujer, agraciado o desagraciado. Esto ya está en el conocimiento de quién está creando esa alma. De igual manera, cuando esa alma va a departir de este mundo, son ángeles que vienen y recogen el alma de estas personas. Es un ángel el que viene el ser humano, y si es una persona de fe, con unas buenas actitudes y unas buenas palabras le dice: regresa a tu Señor. Es un ángel que levanta esa alma. Entendiendo esto, da un poco de consuelo a uno de que la preocupación o la tristeza no debe de ser la departida de esa alma, debe de ser de cómo está departiendo esa alma. Es decir, si uno tiene la fe y la confianza de que esa persona, su mamá, su hijo, su hermano o su tío, murió teniendo fe en el Altísimo, trató en lo mejor de su habilidad en el curso de su vida de hacer lo correcto, ser un buen padre, ser un buen hijo, ser un buen vecino, esta persona tiene la esperanza y la promesa de que va a regresar a su Señor, a quien le dio vida en el primer lugar y quien tiene la capacidad de dar vida de nuevo. Eso no es el final. Si uno entiende de que no es el final, está lleno de esperanza. Si uno cree que en el momento en que muere se terminó todo, sí hay una razón por la cual llorar, porque uno piensa que uno está perdiendo algo. Eso no quiere decir de que si esto sucede uno no llore o sufra, pero quiere decir de que tiene una esperanza que lleva más allá a lo que las personas ordinarias pueden tener. Y no se le hace tan difícil porque entiende de que aquel quien prestó la vida es a quien tiene el derecho de tomarla de nuevo, porque eso no le pertenece a uno. De esta forma se entiende de quién es el creador de los cielos y la tierra, el que da vida y el que también concede de la muerte. Y no hace ninguna de estas dos injustamente. A veces uno piensa de que si uno vive por un periodo de tiempo muy largo está ganando algo de beneficio. El beneficio que uno tiene en esta vida es el de poder ocuparla para reconocer quién es su Señor. Quién es su Señor. Esto se llama la creencia absoluta en la unicidad de Dios. Es decir, se cree en todo momento de que Dios es uno, se cree de que no necesita de ayuda para crear, se cree de que tampoco necesita de molde para crear, es decir, Él no necesita de que haya algo hecho para traerlo a existencia. Las similitudes que da en cuanto a la creación de Jesús pasa sobre Él y nuestro padre Adán es que a ambos les dijo sean y fueron. Fueron creados por el comando sea, cum, fayacum, y fueron en existencia, sin ningún cansancio, simplemente el comando fue dado y ambos de estos seres fueron traídos a existencia. No hay nada ni nadie que se le compare, es único en todo aspecto y también es el puro, es decir, nada de impurezas le aflige o las agarra o es parte de algo impuro, en todo el sentido de la palabra. Cuando se refiere a nuestro Señor, no hay deficiencia en Él, como para decir que tal vez se cansa o se duerme o no está consciente de lo que hace. Estas son cualidades que aplican al ser humano y cuando viene a nuestro Señor no son legibles para describirle a Él. Dentro de esta creación del Todopoderoso también está la creación de los ángeles. Contrario a lo que a veces tal vez que venimos de otro tipo de creencia, se nos había hecho creer o pensar
es bien común en las culturas hispanoparlantes de que se le asigne a uno, a veces uno oye mencionar a la abuelita o a la mamá de la creencia en los ángeles guardianes. Si es que a veces está en algún tipo de peligro eminente, el niño o la niña o el joven o la joven, y es resguardado de este peligro, a veces dicen, no, bendito sea Dios que el ángel de la guardia me lo protegió. Y se atribuye tal vez mérito a ese ángel o a esos ángeles. Entendemos, debido a lo que ha venido como guía para los seres humanos, de que Allah subhanahu wa ta'ala creó a los seres humanos y creó también a los espíritus con libre albedrío. Hay dos seres que tienen libre albedrío, los seres humanos y los espíritus. Y también creó a los ángeles sin libre albedrío, es decir, ellos hacen estrictamente lo que el Señor de los cielos comanda. Y dentro de estos comandos hay algunos ángeles que son asignados como guardianes de los seres humanos. Dos ángeles que resguardan a todo y cada uno de nosotros de todo peligro que no haya sido prescrito que suceda. Es verdad que a veces uno ve con sus propios ojos, a veces como es resguardado de cosas que si no hubiese sido por intervención divina, uno podría haber caído en alguna falta de, en algún accidente o en alguna cosa obvia de que uno ve que se resguardó simplemente porque Dios intervino. Esa es la posición de estos seres, pero estos seres son sirvientes del más altísimo. Entonces, uno no comete el error de llamar a ellos por ayuda. Uno siempre suplica de que el Creador los mande a ellos como ayudantes. Lo que cambia es el mérito, dice que pone a todo en su perspectiva, es decir, sigue creyendo de que hay ángeles, los ubica en una posición más apropiada, no tienen méritos propios. Y cuando a uno como ser humano le sucede algún tipo de a lo que uno considera alguna desgracia, es decir, algún accidente, se accidentó, se quebró un dedo, una mano, esto únicamente sucede con el permiso de quien creó. Todo y cada una de las cosas que le afligen a uno suceden con el permiso de quien le creó. A veces este tipo de situaciones llevan a que uno se acuerde de su Señor. En vez de algún mal, lo que uno percibe como un mal, hay algo bueno en ello. Y siempre es la situación del creyente, de que en todo lo que le sucede hay un beneficio para él si lo toma. Como cuando uno pasa tal vez por una tragedia, rotura de corazón, ¿verdad? Alguna relación a veces, y uno se siente de que está en lo más bajo, uno se siente de que ya el mundo terminó para uno. Pero puede hacer de que la próxima vez que tenga otra relación, aprecie más lo que tal vez no consideró en la primera. Algunos errores que uno cometió en la primera, uno dice, bueno, yo no voy a hacer esto porque pueda que pierda este ser querido por mi actitud, esto sucedió. Entonces, basado en esa experiencia, lo lleva a que fomente en la nueva algo más duradero. Y sin esa experiencia tal vez no hubiera alcanzado a tener lo que tiene hoy día. O la pérdida de bienes, a veces la pérdida de bienes, cuando uno está en comodidades, es cuando es una de las situaciones más peligrosas de acuerdo a las personas del conocimiento, porque es cuando uno tiende a olvidarse de quien le creó. Cuando uno está en dificultades, es cuando su súplica es sincera, porque ya no encuentra a nadie más que le ayude que quien le creó. Llama sinceramente a Él. Estos seres, estos ángeles, tener fe o creer en ellos de una forma correcta, lleva a que uno entienda su posición y lleva a que uno no asocie nada con su Señor, que una de las cosas más graves que el ser humano puede cometer, en tratar de dar gracia, gratitud o reverencia a alguna otra cosa creada en vez de quien creó todo lo que existe. Esto es otro principio de los artículos de lo que compone la fe en el Islam. Y no llega como una información nueva. Se cree firmemente de que desde el principio de los días esto fue comandado a todo y cada uno de los mensajeros previamente. Si bien recordamos, todo y cada uno de ellos vinieron a su gente, dijeron, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios y sigan mi ejemplo. No hubo ningún mensajero que fuera venido a su gente y fuera dicho otra cosa diferente a esto. Este fue el principio, o lo que fue mandado como el objeto principal de mensaje a todo y cada una de las generaciones del pasado. Vuélvanse a Dios, es decir, dejen de estar haciendo lo que están haciendo, que es totalmente erróneo y totalmente equivocado. Arrepiéntanse y sigan el ejemplo de quien se ha mandado como un enviado de Dios.
El otro principio, aparte de creer en los ángeles de esta manera, de que son seres que han sido creados, que cumplen estrictamente lo que Dios ha demandado, de que hay dentro de ellos rango, es decir, hay algunos de ellos que se les ha dado un honor bien grande, como está el ángel Gabriel, que se considera como el Espíritu Santo en el Islam, y aún en el cristianismo, y aún en el judaísmo, se considera como el Espíritu que trae la revelación a los mensajeros. El mismo que fue mandado a Jesús y con el cual él fue reforzado. Es decir, este ángel, este arcángel, escuchaba los comandos divinos y daba de ellos a Jesús. Y esto Jesús daba a sus seguidores, sin ningún tipo de restricción. Esa es su posición. La otra es el principio de creer en los previos libros, las previas escrituras que fueron mandadas a gentes en el pasado. Una de ellas es nuestro padre Abraham. Se menciona que a nuestro padre Abraham se le fueron dados 5 hojas o pergaminos donde habían escrito de instrucciones divinas de qué debería hacer y qué no. También sabemos de lo que fue dado a Moisés como instrucciones divinas, leyes, decretos o principios, empezando con el primero de los mandamientos. Escuchen, hijos de Israel, su Señor es uno. Y agrega allí mismo, y es un Dios celoso. Y todo mundo, hispanoparlante o no, sabe lo que es un celo, ¿verdad? Si es en un hombre, el hombre no permite que su esposa sea vista por ningún otro hombre, ¿verdad? Y si es en una mujer, de igual manera. Pero nuestro Creador está sobre una posición mucho más alta. Sobre el mejor de los ejemplos es dado a él. Celoso quiere implicar de que no consiente nada con esta creencia de que Dios es uno, de que se traiga otro copartícipe, o que se diga de que él tiene tal vez asociados, ¿verdad? Hay un escenario que creo vale la pena mencionar. Por una ocasión en el pasado, a una persona dentro de los musulmanes le fue invitado a lo que es, o se conoce hoy por hoy como el Vaticano, a que se reuniera con el pontícipe, el Papa. Esta persona prácticamente era una persona muy humilde y quiso compartir lo que él había conocido o lo que tenía de conocimiento de quién era su Señor. Le llamaron al Vaticano y como sabían de que estas personas no se prostraban ante nada o ante nadie, y era costumbre usual de que las personas rindieran este gesto de reverencia al pontícipe, organizaron la entrada a este hombre de tal manera, es decir, colocaron barrotes a la entrada donde iba a ser la sala de recepción, de manera que cuando este musulmán entrara, hiciera gesto de reverencia o de postración. Cuando este hombre entró y vio esos maderos allí que iban a hacer que él hiciera ese acto de prostración, entró en reversa. Wow, así mismito. Dijeron, wow, este hombre se sale. Y no únicamente ese, cuando llegó así en reversa se sentó. Cuando entró el pontícipe, todo el mundo se paró en un acto de reverencia a la presencia del Papa. Este hombre se paró, fue a su hombro y le tocó y le preguntó y le dijo, ¿cómo están tu mujer y tus hijos? Pueden imaginarse el escenario del Vaticano, tener un invitado que vaya y respete al Papa de esta manera, diciéndole cómo están tu mujer y tus hijos. Todo el mundo inmediatamente, wow, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Es que acaso usted no sabe que él no tiene esposa? Y él dijo, ustedes se asombran porque yo le pregunto a él que se ha podido resguardar por tener fe en su Señor, de su esposa y sus hijos, pero ustedes no tienen ningún recelo en asociar y atribuir esposas e hijos al más altísimo, al más puro. Eso todo el mundo guardó silencio. ¿Se entendieron el ejemplo? Al ser humano todo el mundo reclama y deniega la asociación de hijos o esposa, pero al más altísimo, al más puro, al digno de alabanza, le asocian algo sin ningún problema. Reaccionaron por un momento y después volvieron a sus costumbres. Es bien interesante ver de que este derecho no debe tomarse de ningún ser humano a decir de su Señor algo que él no tiene conocimiento. Por lo contrario, hay más pruebas en toda y cada una de las previas escrituras de que el Señor de los cielos es uno, de que Él es el Todopoderoso, de que Él es el principio y el final. Es decir, a Él no lo abarcan
las reglas que abarcan a los seres humanos, como el concepto de tiempo. Él creó el tiempo. Porque algunas personas, cuando vienen a esta conclusión de por qué otro libro, dicen, eso es el Viejo Testamento o esto es el Nuevo Testamento. Como si el Señor de los cielos cambiara de opinión, como si a Él le abarcaran algunos de estos aspectos, algunos de estos ámbitos. El tener fe en lo que fue dado a Abraham es un principio de fe. Creer en lo que fue dado a Moisés es un principio de fe. Creer en lo que fue dado a David, pase sobre él, el papá de Salomón, que fueron los salmos, es un principio de fe. Creer de que a Mohammed, pase sobre él, se le dio lo que es conocido como la rectificación de previas escrituras y la confirmación de previas escrituras. Es decir, viene a clarificar y a corregir muchas cosas que encontramos aún en estos días declaradas en escrituras tal como están el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Y las aclaraciones son bien precisas. Hay un pasaje donde se acusa en la Biblia a Salomón de haber tenido relaciones con su madrastra al frente del pueblo de Israel. Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán de que esto son agregaciones que la gente hicieron, de que nunca él, Salomón, pasa sobre él, cometió tales actos. Hay otro donde se acusa a Lot, el sobrino de nuestro padre Abraham, de haber tenido relaciones con sus propias hijas. Si uno se pone a meditar en esto, estas son cosas que ni ustedes ni yo, como seguidores de estas gentes, hacemos. ¿Cómo puede ser posible de que uno atribuya o crea de que esto fue hecho por un enviado de Dios? Si es lo más bajo, si ni ustedes ni yo hacemos esto. ¿Cómo uno va a esperar de que uno, a quien mandó el Creador a corregir moral, cometa tales actos? De la única forma que es permitible o aceptable es si uno lo utiliza para justificar su conducta. Si uno dice, Jesús pasea sobre él, hizo vino, ¿por qué no puede ser legal o legible de que uno lo consuma? A todo y cada uno de estos puntos, el Corán trae una versión que es la más aceptable, la más digna. Hablando en esto de Jesús, Jesús menciona en el Corán de que el Creador lo hizo noble para con su madre y no grosero. De que Allah subhanahu wa ta'ala hizo a Jesús un hijo noble, es decir, no era grosero para con nada. Y si uno ve este escenario de la creación del vino, se menciona de que Jesús y los apóstoles estaban en una fiesta de un matrimonio que ya había o llevaba 3 días de duración. Es decir, era uno de esos paris que únicamente, creo que los únicos que clasifican son los colombianos por una fiesta de eso. 3 días de fiesta, 3 días de rumba. Él, su mamá y todos los apóstoles. Y en ese escenario viene su mamá a Jesús a decirle o a informarle que el vino se había terminado. Y que cuando ella, su madre, toca su hombro para informarle de esto, Jesús voltea y le dice a su madre, mujer. Así fue como se dirigió a ella. Y yo pregunto, siempre hago esta pregunta, ¿será que acaso alguno de nosotros, aún ebrio, porque la borrachera nada más da para hacer otras cosas, por más borracho que esté, que su mamá venga y lo llame de medio del grupo de amigos que esté, y usted le diga a su mamá, mujer, a no ser de que no quiera considerar su dentadura, ¿verdad? Porque la bofetada que su mamá le da le quita la borrachera para empezar. Y ninguno de nosotros lo haría. En el Corán se menciona esto para que la gente entienda de que este tipo de cosas fueron cosas que se agregan a Jesús, no algo que él hizo. Eso se entiende de esta manera. Eso es más viable creer de que él no lo hizo y es más injusto creer que sí haya hecho tal cosa, de haber irrespetado a su mamá y haber sido partícipe de algo como la creación de lo que es el vino. Creer en este evangelio que fue dado a Jesús es otro principio, es decir, a Jesús en el Islam creemos que le fue dado lo que se llama el evangelio o el Injil, que literalmente significa las buenas nuevas o buenas noticias. A Jesús se le dio algo que fue dado
para informar a la gente de unas buenas noticias. ¿Las buenas noticias de qué? De que después de él iba a venir otro mensajero, otro enviado, el cual iba a testificar de la posición de Jesús correctamente e iba a confirmar lo que a Jesús se le había dado de información, su posición y su misión, que es la del Mesías. Jesús, el Hijo de María, el Mesías, o el Redentor, a quien va a resguardar o a salvaguardar a los creyentes en los últimos días. Esa es la misión de Jesús. Creemos de que a Jesús, cuando los hijos de Israel, dentro de los hijos de Israel, algunas personas no creyentes trataron de lastimarle, y Jesús levantó sus manos en súplica, el Dios Altísimo escuchó su súplica y le levantó en cuerpo y alma, le llevó a los cielos. Y está allí, en los cielos, hasta que se acerquen los últimos días, es decir, hasta que venga el anticristo y Jesús sea regresado a esta tierra. Y vive en ella y destruya el anticristo. Y resguarde a las personas dentro de los creyentes del mal que está aconteciendo en ese evento. Y les lleve a un salvaguardo donde van a poder vivir por un periodo de 40 años en paz, una paz absoluta, donde la tierra se le va a ser ordenada que dé sus frutos como nunca antes se había dado. En ese periodo de tiempo las personas van a poder vivir en una paz absoluta hasta el punto de que ningún animal ponzoñoso va a herir o va a agraviar a los seres humanos. Es decir, una serpiente puede estar jugando con un niño, un león con un niño, la presa y el cazador y la presa van a estar prácticamente en una paz infinita por un periodo de 40 años. Eso se entiende de Jesús. Y esto es lo que viene, que o ha sido dado en este Corán como confirmación de lo que fue una vía recta, no una vía que nunca ha vacilado de allí, de esa meta. Siempre se ha mantenido firme y constante en la misma, en el mismo llamado de llamar a volverse a un Dios y a seguir el ejemplo que ha sido dado por los enviados, de creer en este mismo, de cómo regir su reverencia y su adoración a quien creó los cielos y la tierra. Espero haya sido lo suficientemente claro, espero que haya sido el objetivo de, la intención era la de informar, no la de tratar de agravar o ofender a ninguna persona de otra fe. Si tienen algún tipo de pregunta, siéntanse libres de dejarla en el computador o hacerla en el aire, que Dios mediante en la próxima clase podemos responder a ello, en lo mejor de nuestra habilidad. Si no tenemos el conocimiento, con el favor de Dios podemos buscar personas que puedan responder a algún tipo de duda o cualquier cosa que se haya dicho de que no sea apropiada. Eso viene de mi propio ser. Cualquier cosa que se haya dicho que haya sido apropiada, la gloria y la misericordia sea para el Creador de los cielos y de la tierra, que la paz y la misericordia de Dios esté con todos y cada uno de ustedes, y gracias por estar con nosotros. ¿Algún tipo de pregunta? ¿Usted habla español, cierto? Mashallah. ¿No tienes algún tipo de pregunta? Sí, siéntase libre. El anticristo se menciona en el Islam. Hay una precisión de lo que son los últimos días, desde las señales menores hasta las señales mayores. Una de las señales mayores es que, y esto está aún mencionado en la Biblia, que dentro en medio de la tierra va a ser dejado libre una bestia. Y después también el anticristo. Y ha sido descrito, es bien interesante ver que cuando uno lee en árabe, los números que son mencionados, el 666 que es mencionado en la Biblia, en letras representa la palabra kafara o kufra o no creyente. Y esto va a ser impregnado en la frente del anticristo. Y tiene un ojo que está malo, se ve como una uva mala, uno de sus ojos. Y a este ser se le va a dar el poder de ordenar que los campos se sequen. Y va a ordenar que los campos secos den fruto. Y va a ordenar que caiga lluvia. Y va a ser muy fácil que las personas que están esperando aún en este día por el Mesías, por Jesús, le sigan, porque lo van a confundir con el Mesías. El anticristo es un ser que va a venir y va a causar gran discordia en el mundo,
porque a la persona que no se someta a su fe prácticamente le va a condenar y no le va a dar beneficio. Va a tener ese poder. Y ese ser, cuando a todos los creyentes sean empujados al Medio Oriente, a la montaña de el Tur, donde fue dada la revelación a Moisés, y Jesús descienda en el área de Siria. Nosotros tenemos esta información precisa dónde va a descender y cómo va a descender. Va a venir acarreado por 2 ángeles, su túnica va a ser de un color azafranado y se menciona de que sus cabellos se van a ver húmedos de una forma de que van a aparecer las gotas de agua que están en él mismo como perlas. Y todo el mundo va a reconocer a Jesús cuando le vean. Y le van a seguir. Cuando no va a haber ningún lugar a duda, este es Jesús. Y van a ver que va a venir siguiendo las instrucciones que fueron dadas a Mohammed. Pasa sobre él. Va a destruir al anticristo, porque se menciona de que cuando el anticristo ve a Jesús, inmediatamente se va a empezar a diluir. Otras narraciones mencionan de que se va a volver una estatua de sal y después se va a diluir, simplemente con ver a Jesús. Y va a romper el mito, Jesús va a romper el mito de la cruz y va a prohibir el consumo de cerdo. Esto está mencionado en los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eso sí, va a haber un anticristo y va a haber grandes conflictos. Este ser va a ser eliminado de esta forma. La gente de Go y Magó, que son una tribu que están, hay entre ellos y nosotros una barrera, y este grupo de personas también está mencionado en la Biblia. Son unos seres que son muy poderosos en la batalla o la lucha o la guerra, y entre ellos y nosotros hay una batalla, pero cuando se acerquen los últimos días, ellos van a poder rebasar esa barrera y van a causar gran discordia en la tierra, porque no va a haber nadie que les pueda combatir. Y Jesús mismo va a hacer una súplica al Creador, y el Creador de los cielos y la tierra va a mandar sobre estas gentes unos gusanos, los cuales van a entrar por sus cuellos, y de esta forma estas gentes van a ser eliminadas. Tenemos en todos los aspectos de información complementaria que tal vez a ninguna otra forma de vida se le ha sido dada, inshallah, en esto del Islam. Es bien interesante. ¿No? Ok. Ok, dicen assalamu alaikum. Preguntan que cómo se da cuenta uno si los ángeles se están manifestando. ¿Cómo se puede saber si los ángeles se están manifestando? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionó de que cuando uno no menciona el nombre de Dios en sus lugares de recintos, el Satanás entra a ese recinto y dice, encontré dónde quedarme. Y cuando uno consume sus alimentos y no menciona el nombre de Dios, aún esto era costumbre o sunna o práctica de Jesús, que antes de comer decían el nombre de Dios. El Satanás dice, encontré dónde consumir alimento. Y no únicamente se queda él allí, sino que invita a otros shayatins o otros demonios que sean residentes de esa casa. Si uno quiere saber de qué manera es lo opuesto, cuando uno entra a su casa, uno dice en el nombre de Dios, el misericordioso y el compasivo, y esto hace que su residencia entre en la misericordia de los ángeles, de la misericordia en ellos. Donde hay imágenes, estatuas, fotografías expuestas, los ángeles no entran en este tipo de recinto. Todo lo que uno puede hacer para que su compañía cambie es donde el lugar donde el nombre de Dios es invocado. Primariamente, el establecimiento de la recordatoria del nombre de Dios por el medio de la oración. Espero haya sido de ayuda. Si uno quiere la compañía de los ángeles, aun cuando se monta a su medio de transporte, hace algo muy simple, que es en el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. Y de esa forma se embarca en su carro. ¿Verdad que culturalmente uno acostumbrado a persignarse antes de salir de la casa y todo este tipo de cosas? Y son principios que aún con todas las desviaciones que habían en creencia, a medida que la gente se ha ido alejando, hemos visto cómo se ha incrementado prácticamente lo que es esta bendición de tener compañía ángeles en vez de shayatín o demonios. Mencionar el nombre de Dios hace que la compañía de los ángeles sean residentes. Hay otra cosa que también vale la pena mencionar. Hay ángeles que son asignados a buscar los lugares donde se congregan los seres humanos a recordarse de su Señor, y ellos cuando caen o llegan a estos lugares resguardan
el lugar donde el nombre de Allah es mencionado, con sus alas. Y es de eso que lleva a que la gente que está en estos recintos se sienta en esa paz, en esos momentos, porque están rodeados de ángeles. Espero haya sido lo suficientemente claro para las personas que hizo la pregunta. Si no, inshallah, creo que puedo dar algo más de detalles. Una persona, Leonel Goxi, pregunta, ¿y cuál es el nombre de Dios? Esto en el nombre de Dios, ¿verdad? Que cada que la persona escucha la palabra Allah, se escucha como que si fuera algo, a veces he oído yo el término, dicen, ese es el Dios de los musulmanes. El nombre de Dios, en esto del Islam, se ha descrito que el creador de los cielos y la tierra tiene 99 nombres y atributos. Y para alivianar eso, porque hay personas que dicen, bueno, pues yo no lo conozco como Allah. Lo único que tiene de bello es de que cuando se menciona esta palabra no se atribuye a ninguna otra cosa creada y comprende o describe a quien creó y no ha sido creado por nadie. También uno de ellos, uno de sus nombres es el más compasivo, el más misericordioso, el creador, el puro, el más amoroso, el que no tiene ni principio ni fin, como se conoce en español el alfa y el omega, el más exaltado, el que todo lo conoce, el que todo lo ve. Todas estas son descripciones de Dios que son perfectas en Él. Cuando se dice de que todo lo ve, su forma de cómo ve no escapa nada. No es limitada a prácticamente este salón. Tiene conocimiento absoluto. Todas estas son descripciones del compasivo. Hay una ley en el Corán que dice, llámenlo Allah, o llámenlo el compasivo, o llámenlo el creador. Cualquiera de estas descripciones son sus nombres y atributos. No hay una cosa que diga, tiene que decir Allah, porque vino mencionado en el Corán, y si somos hispanos los hemos escuchado antes. ¿De qué manera? El árabe se escribe de izquierda a derecha. Nosotros en español escribimos de la derecha a la izquierda. Cuando se va a traducir algo, tendríamos que colocarlo de la derecha a la izquierda. Algunos de nosotros que llevamos años tal vez viviendo en esta tierra, hemos escuchado la palabra aleluya. Y algunos de nosotros tal vez en el pasado o en el presente hemos hecho cánticos en esto. Gloria, gloria, aleluya. Hay un pasaje en la Biblia donde se menciona de que esta persona que está escribiendo vio como en el ascenso, en una visión, vía que los ángeles decían al Señor de los cielos, gloria, gloria, aleluya. Y es de esto que vemos las tradiciones en las iglesias, que las personas dicen, gloria, gloria, aleluya. Y esto significa, yo no sé si alguno de ustedes se ha preguntado, ¿qué significa aleluya? ¿No? Bueno, llegó el momento de preguntarse. Esto significa, oh Dios. Y en árabe es, ya Allah. Si fuéramos a escribirlo en español, le diríamos, aleluya. Gloria, oh Dios. La palabra no es vieja. El concepto, tal vez, de esta forma que lo estoy explicando, suena como algo muy lejano. Pero llevamos rato mencionándolo. Nunca nos habíamos parado a preguntarnos qué es aleluya. O Eloí en arameo, que Jesús se aclama, mencionó Eloí, Eloí, ¿por qué me has abandonado? Illa, de la palabra illa, o Dios, o objeto de adoración. En árabe es illa, Allah, con el artículo que define el Dios. No da espacio a que sea otra cosa traída. Y no tiene género, no es ni masculino ni femenino. Y no se puede hacer plural, tal vez como puede hacer con la palabra en español. Alhamdulillah. Bueno, que fueron 2 preguntas nomás. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna cosa que usted crea que se pueda aclarar aquí? Estamos para servir. No se sienta mal en decir, bueno, no viene al caso. Cualquier cosa que pueda hacerse para remover a malos entendidos, estamos a su servicio. Lo mismo que el público que nos está mirando. Dios quiera nos dé la oportunidad de poder estar aquí en otra clase. Vamos a ir principio con principio en este libro que estamos tratando aquí, con el objetivo de ser un poquito más textuales, que hay personas que a veces están creciendo en esto del Islam y necesitan conocer la fuente de los mismos. De ahí es el principio de saber los artículos de fe, lo que se conoce como pilares de la fe o la esencia de la enseñanza del Corán, de dónde viene, cómo se fue colectada, cuál es el papel del profeta Muhammad, paz sea sobre él, y de los previos enviados. Es una persona nueva,
de cuál es su linaje, todo este tipo de cosas que llevan a que la persona tal vez lleve o llegue a un mejor entendimiento, inshallah. Dios mediante. ¿Estamos? Sí, sí. El mismo canal y la misma hora en el próximo programa, inshallah. Assalamu alaikum. Espero que hayan disfrutado la clase sobre el Islam, conozca el Islam con el Imam Abdurrahman Vega. Los invitamos todos los domingos aquí en Islamic Spanish Centro Islámico de las 2 de la tarde a las 3 y también en nuestro canal de YouTube Islamic Spanish TV o en Facebook Islamic Spanish. Les invitamos a que sigan conociendo sobre el Islam y educándose. Estamos acá para educar a nuestras comunidades y informar sobre por qué hemos tomado este estilo de vida que ha sido muy beneficiante para nosotros y nuestras familias. Chequeen nuestros eventos, tenemos otros eventos aquí en el Centro Islámico y nacionalmente, también internacionalmente. Chequeen nuestra página islamicspanish.org y también nuestras redes sociales. Los invitamos, nos vemos todos los domingos aquí en el Centro Islámico. Mi nombre es Juan Pablo Osorio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Salam.